Hola a todos, les saluda su amigo el Feyo Vázquez, como siempre deseando que Dios te bendiga en abundancia, y es por eso que quiero compartirte la palabra de Dios escrita en el Evangelio de Marcos en sus capítulos 15 y 16. Yo sé que esta palabra será de gran bendición para tu vida y es por ello que te pido en el nombre de Dios que veas el video hasta el final. Y yo te aseguro que si tú haces tu parte, Dios hará la suya. Así que, ya sabes, quédate conmigo y juntos disfrutemos de la palabra de Dios. Muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Entonces Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondiendo dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato de nuevo le preguntó diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y había ahí uno llamado Barrabás, que había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilatos les contestó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque Pilato sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía: ¿qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Y ellos le respondieron a gritos: ¡crucifícale! Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Queriendo Pilato complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a vituperarle: ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y mientras iban por el camino, obligaron a uno que pasaba, que venía del campo, Simón de Cirene, que es el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Le llevaron pues a un lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y entonces se cumplió lo que la Escritura dice, que con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo: ¡bah! Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena,
Jesús exclamó con fuerte voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Había también allí unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, que era un miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en una roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando levantaron los ojos vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno el crucificado. Él ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id vosotras, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allá le veréis tal como él os dijo. Y salieron ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que aún estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, apareció en forma distinta a 2 de ellos que iban de camino al campo, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Después se apareció a los 11 cuando estaban todos sentados a la mesa, y los reprendió por la incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien.
Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor estaba con ellos ayudándolos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Amén. Muchas gracias de parte de Dios te doy por haber llegado hasta el final del video. En verdad que Dios te bendiga abundantemente, pero recuerda no solamente escuchar, sino también practicar la palabra de Dios, porque a Dios le gusta a aquellos que escuchen su palabra y le obedecen. Mira, si te gustó el video, por favor, danos un like. También te pido que compartas con tus amigos. Si tienes algún comentario, comenta también y ayúdanos a crecer. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, porque lo que queremos es que las personas sean bendecidas con la palabra de Dios. Y una vez más, muchas gracias y que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima.